Hola, ¿qué Hola. tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Global Pulse. Y bueno, hoy hablaremos sobre el jubileo, que hace 25 años que se celebró el último jubileo y este año se celebrará en Roma, ya que han pasado otros 25 años. Y creemos que es bastante interesante hablar sobre la influencia que tiene el papado, tanto diplomáticamente como socialmente, y hemos aprovechado ya la situación para hablar sobre el tema. Bueno, tú, Mitchell, vives en Estados Unidos, pero no sé si tú conocías un poco qué es el jubileo, porque claro, la última vez que se celebró fue en el año 2000, que vamos, nacimos nosotros sobre esa fecha. Sí, hace mucho tiempo. Sí, Creo que estamos en lo mismo sí, justo. posición. Es algo que en nuestra vida no experienciamos. Soy católico y practico, pero no sabía sobre este evento. Fue noticia para Sí, mí. Y cuando aprendí más sobre la tema, tengo mucho interés. Y de hecho quiero participar en el futuro. Por eso pensamos pues, que sí, deberíamos hablar sobre este tema. Creo que es un tema muy importante por el mundo. Y sí, estoy muy emocionado para hablar sobre eso. o sea, si quieres ir al próximo jubileo, tendrás 50 años, será dentro de 25 Sí, años. hace, sí, en muchos años. En muchos, muchos años. Así que bueno, ya aprovecho. Primero vamos a hablar un poco sobre el jubileo, en qué consiste, y luego ya hablaremos sobre cómo el Papa tiene ahora mismo la capacidad de influir diplomáticamente, ya sea en con distintos conflictos militares, cómo tiene la capacidad de, pues, de sentar distintas ideologías o distintas ideas y cómo influye socialmente en la población. Y también, bueno, explicaremos un poco la diferencia con el poder que tenía el papado en el pasado, que era muchísimo mayor. Con el tiempo, progresivamente ha ido cambiando el concepto de nación y poco a poco fue perdiendo poder progresivamente. Así que bueno, para quien no sepa el papado, que por cierto, yo no soy cristiano, pero tampoco conocía lo que era el jubileo. Sí, aunque sí que es algo bastante conocido, sobre todo aquí en España, hay bastante gente creyente. Y bueno, el jubileo es una tradición que se viene celebrando desde cientos de años atrás. Bueno, desde el 1300 después de Cristo, me parece Mm, que es el origen. Y bueno, inicialmente, pues este evento, esta tradición consistía en un año santo en el mm. que era un año de indulgencias, en el que se perdonaba a los fieles pues distintos pecados, deudas, a los esclavos, lo que cumplían distintos requisitos, pues se le perdonaban todas las deudas que tenía. Entonces, con los años, pues esta tradición ha ido celebrándose y bueno, principalmente hay un jubileo ordinario cada 25 años, por Mm. eso que el último fue en el 2000 y ahora en el 2025 se está celebrando. Y bueno, el epicentro del evento es en Roma Mm. y cientos y cientos y miles de fieles peregrinan a Roma bueno, a visitar el evento, la ciudad bueno, y vivir la experiencia. Incluso gente de Estados Unidos. Lo único que desde Estados Unidos está un poco Sí, más lejos. sí. ¿Conoces a alguien en tu familia, tus amigos, tus vecinos que participó en este evento este año? Pero Y es yo bastante cerca para ti, con comparación. Sí. familiares y amigos no conozco ninguno, sí que es verdad que conozco a gente un poco más lejana que sí que participa. Y bueno, aquí gente de Madrid se coge un autobús o un avión y Roma no está muy lejos de Madrid. Sí. Así que bastante gente de España va a este evento. Además, alrededor del 60% de personas es cristiana en España. Menos del 10% es practicante, pero bueno, que un gran porcentaje sí que van a Roma a este evento. En Estados Unidos creo que, bueno, no sé, no manejo los datos, pero un poco parecido, ¿no? Sí, 20% ah, son católicos, Un solo pelín, like, sí, solo like, bastante menos. sí, pero en comparación de toda la población, solo es like 5% de católicos en Estados Unidos. Es No. menos de en España, pero todavía es bastante en comparación de todo Estados Unidos. Sí,
Sí, querías decir algún dato más del jubileo. ¿Tú conoces a alguien que haya ido a Roma? Sí, no conozco a nadie que fui, pero sí lo sé que es muy importante para Roma, para la región católico, porque tiene un gran impacto de la ciudad para llevar turismos turísticos Sí. allí. Y un dato que encontré es que en 300, el primer jubileo, um, tuvo muchísimo, como más de 200,000 de personas en el... Bueno, para la época era mucho. Sí, es muchísimo y fue durante la Edad Media, eso es mucho en esta edad, y no tuvieron suficiente comida para la gente porque hay muchísimas que participaron. Y es lo Claro, mismo ahora, porque um, tuvieron que hacer muchas renovaciones para crear más espacio por la capacidad de turismo allí. claro, es que Sí. sí, justo. Y en este año es muy importante, quizás más que, no sé, más que todo en la historia, después de COVID-19, Ujú. y como mucha gente sabe que la relación entre los jóvenes es menos que antes en nuestra historia, por eso es el Ya. jubileo. Sí, este jubileo es muy importante, no solo por catolicismo, pero por todas las religiones y para nuestra edad. Sí, justo has dicho el dato de 200.000, que acabo de buscar ¿Qué cifra dices tú de visitantes aproximada este año? Este año, Sí. ¿Cuánto dices? sí, 30 podría 32. millones. Sí, 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 sí. A Y ver, es muchos cierto. jóvenes también, Sí, muchos jóvenes. la gran mayoría jóvenes. Wow. Así que bueno, sí, al final este dato muestra la gran influencia que tiene en este caso la religión. Pero bueno, esto en comparación con la influencia que había en el pasado no es nada, porque vimos como en la Edad Media el papel del papado era fundamental. Al final, en la nación el poder residía principalmente en los reyes, que bueno, que recibían el poder por parte de los dioses, y es por eso que el papado tenía un papel fundamental y tomaba gran parte de las decisiones políticas, militares, etcétera. Con el tiempo, con distintos eventos que sucedieron, que bueno, ahora no nos vamos a explicar a fondo, como la reforma protestante de Lutero, con la transición del Estado-nación, la nueva ideología de Homs, en la nueva edad moderna, pues el papel del papado fue perdiendo peso en la sociedad y, bueno, llegando al punto en el que estamos hoy, en el que el papa pues influye principalmente en la sociedad a través de, bueno, yo diría que dos vías, vía social y vía diplomática, en la que puedes actuar de mediador. Sí, si te parece hablamos Sí, un poco sobre el papel de mediador y cómo actúa diplomáticamente en distintos eventos. sí, por tu punto es como tiene un rol muy parecido de el reino de España, como los reinos que de Reino Unido, por eso no tiene mucho poder no puede decir algo y va a hacer, no puede terminar las guerras ahorita, en este momento. Pues Pero esa con, comparación, sí, sí, está muy... pero la cultura es muy importante. Si el Papa participar en eventos, dice cosas que por su apoya, y con conflictos que quiere terminar guerras en Ucrania, por ejemplo. Es muy importante, aunque no tiene poder para terminarlos, es muy Justo. importante para decir, Sí, y bueno, el ejemplo que has puesto de las monarquías sí, española y la inglesa, ese símil es bastante bueno. El rey, en este caso en España, no tiene poder legislativo para tomar ningún tipo de decisión. Él representa a la nación, tiene relaciones internacionales con miembros de distintos países, influye en la toma de decisiones, pero no tiene al final un poder directo legislativo tema en este tipo de decisiones. Hemos visto a lo largo de la historia como el Papa pues
debido a todo este poder residual, yo diría. Es un poder residual que tiene debido a toda la influencia que tuvo en el pasado y gracias a este poder residual pues es capaz de influir en conflictos militares, como has comentado. Influyó, pues, por ejemplo, en Polonia, en el conflicto comunista. Podemos poner de ejemplo el conflicto entre Ucrania y Rusia. También viene mediando en distintas ocasiones. Aunque claro, como no tiene al final poder directo, es muy difícil que solucione. Sí, y otros ejemplos, y creo que es importante para decir, cada papa es diferente, como, y el poder cambió durante el tiempo. Como dijiste, en los ciudades, en Sí, el pasado, el papa tuvo más poder, sus palabras tuvieron más poder para terminar cosas, pero también el papa es diferente, como algunos papas tienen más interés en unos temas más que sí, otros. sí. Um, Claro, al final cada uno de ellos tiene unas preferencias en distintos temas. La verdad que no lo conozco a fondo, el Papa actual. Bueno, tú a lo mejor sabes algo más, que es de Estados Unidos. ¿Sabes sí, un poco qué preferencias tiene ideológicamente hablando? sí, el primer papa de Estados Unidos o americano. Es el primero, ¿no? De Estados Unidos. Primer, sí, de toda la historia de los papas es el Sí. primer. Y nació en Chicago, Illinois, el parte Ujú. norte de Estados Unidos, pero estudió cerca de Filadelfia, de hecho, en Ah, la ¿en serio? universidad de like, 45 minutos de mi casa es la Universidad de Villanova. Y Ajá. es muy antiguo, uno de las universidades que creó cuando nuestro país nació. Sí. Y sí, es muy católico y él es muy popular aquí, por eso obviamente él es de Estados Unidos, pero tiene muchas posiciones como capitalismo, inmigración, de LGBTQ, Ujú. que es lo mismo que um, like, papas en el pasado, pero es más liberal, como sus Justo. instancias es menos derecho, más conservador. Um, y por eso Ah, él es mucha gente en Estados Unidos, especialmente conservadores, él como un reformista como de un la iglesia. reformista, dices, o un reformador, o como que es Reformador. demasiado innovador, algo Sí, así. como cambiar las posiciones un poquito de la derecha. Sí. Sí, al final, a ver, hemos dicho antes el dato, que son 32 millones de peregrinos. O sea, al final, como la religión se ha ido adaptando, digamos, a las nuevas generaciones, Mm, y es una manera de, pues, sí, de actualizarse y de estar al día de las maneras de pensar de cada nación y de toda la sociedad. Y sí, lo que has comentado tú, pues cómo el Papa al final es capaz de influir socialmente, porque al final le sigue muchísima gente y, y la gente pues sigue al final, digamos, el pensamiento que tiene él o se inspira, digamos, en su ideología. sí. Y este papa es, en comparación de otros, es interesante porque él estuvo en Perú por muchos años para ayudar a la gente allí. Obviamente nació en Estados Unidos, pero su prioridad es los jóvenes, Ujú. derechos humanos. Son muy importantes para él, especialmente inmigración. Él no le gusta los estancias muy estrictos de inmigración. Le gusta que las fronteras son más abiertos, um, especialmente en Estados Unidos. Y sí, es quien es en una caja. Sí, justo que al final tiene una posición en el tema de la inmigración. Sí, al final, sí, ya sea en Estados Unidos, ahí en la frontera con México, o aquí en España o en Marruecos. Y bueno, así por encima, pues lo que has dicho, tema de inmigración y cómo el Papa tiene esta influencia socialmente
en otros temas como el que has comentado, el tema de aborto, demás, y al final hemos visto como poco a poco se han ido adaptando. Y bueno, sí, yo creo que más o menos hemos tocado un poco las distintas vías que tiene el papado, ya sea para influir políticamente, socialmente o diplomáticamente. Por ejemplo, eventos como el jubileo, pues ayudan a difundir y a inspirar a los creyentes. ¿Y quieres añadir algo más, Mitchell? ¿Algo relacionado con el jubileo o algún dato así curioso? Sí, en el perspectivo de lo sé que mucha gente no son católicos o no practican mucho, pero creo que es importante para aprender sobre otras religiones, cualquier like Muslim o cualquier Sí, religión. justo cualquier tipo de religión. Siempre Sí, entenderla o te puede parecer útil algún tipo de que tengan ellos específicamente. sí, es justo. Por eso, sí, tomar el tiempo para aprender más, siempre aprender a participar en ah, saber sobre los eventos que están pasando en nuestro mundo. Sí, Ujú. me gusta mucho este evento porque es sobre los jóvenes y los voces de los jóvenes, porque vamos a cambiar el mundo pronto cuando con lo más información que tenemos y cuando hablamos, conectamos con otra gente, podemos Justo. cambiar el mundo. Vale, pues si te parece, con esto acabamos aquí. Bueno, ya el próximo jubileo, pues ya en 2050. Quizás grabemos el próximo episodio en 2050. Vamos a verlos allí en lo Sí, próximo jubileo. pero pues aquí terminamos el episodio de hoy. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.